Ve en la pantalla, ¿no? Sí. Sí, ahí sí. Ok, gracias. Ok, bueno, vamos a iniciar el último tema de este segundo registro, que son las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas no son más que sucesiones numéricas, pero con una característica particular, al igual que encontramos la característica particular que cumple las sucesiones numéricas para ser consideradas progresiones aritméticas. Aquí vamos a decir que una progresión geométrica es una sucesión numérica en la que el cociente de dos elementos consecutivos es siempre constante y no es nulo. ¿Okay? A diferencia de la progresión aritmética, era la diferencia entre dos elementos consecutivos. Y aquí vamos a hablar del cociente de dos elementos consecutivos. O sea, vamos a dividir el AN más 1 entre AN y eso va a dar un valor, si son dos consecutivos. Y para cualesquiera dos elementos consecutivos, ese cociente siempre va a ser el mismo. O sea, siempre va a ser constante. Y aquí se expresa en forma de simbología matemática. El A sub n más 1 entre A sub n es un valor R, que es constante, y ese R es diferente de 0. Ese valor R se conoce como razón de la progresión geométrica. Así como cuando decíamos en las progresiones aritméticas, se habla de el valor D, que es la diferencia. En las progresiones geométricas se habla del valor R, que se llama razón. Y A sub 1 es el primer elemento. Bueno, prácticamente estos son conceptos básicos. La relación que guardan dos elementos consecutivos de una progresión geométrica se puede escribir también así. Y que esta expresión que está aquí, o esta ecuación, que dice A sub n más 1 es igual al A sub n multiplicado por R, que es prácticamente, sale de despejar A sub n más 1 de esta relación que estamos viendo aquí arriba. ¿Ok? Entonces, dado un elemento cualquiera de una progresión, y me dicen, esta es una progresión geométrica, y conociendo la razón R, yo puedo calcular el siguiente elemento, multiplicando el elemento que me han dado por R, y eso me da el siguiente elemento. ¿Ok? Bueno, aquí lo estamos expresando de una manera más detallada. El elemento general de una progresión geométrica es la expresión que permite calcular cualquiera de sus elementos, conocidos alguno de ellos y la razón de la progresión. O sea, ¿qué es lo que están significando esta frase? Que si yo conozco algún elemento de la progresión y conozco la razón R, yo puedo calcular cualquier elemento. Veamos un caso particular. Supongamos que esto es una progresión geométrica. Yo tengo una sucesión numérica en la que me dicen, esta sucesión numérica tiene la característica de ser progresión geométrica. Y además de conocer que es una progresión geométrica, me dicen que la razón es R. Entonces, si a mí me dijeran que el único elemento conocido es el A sub 1, con este A sub 1 y el valor R, yo puedo calcular el A sub 2, con la fórmula que acabamos de ver. Con el A sub 2 calculado y con la razón R, yo puedo calcular el A sub 3 y así sucesivamente puedo calcular cualquier el valor de esa progresión geométrica. Entonces, si yo tengo que A1 es el único elemento conocido y conozco R, entonces puedo calcular A2 a través de esta expresión. Y así también puedo calcular A3 como el A sub 2 multiplicado por R. Y si sustituyo A sub 2 por A sub 1R, que ya lo había calculado, resulta finalmente que A sub 3 es el A sub 1 por R al cuadrado. Y así,
cualquier otro, a sub 4, por ejemplo, haciendo los reemplazos correspondientes, yo termino finalmente conociendo que a sub 4 es el a sub 1 por r al cubo. O sea que aquí observen que finalmente el a sub n yo lo puedo calcular como el a sub 1 multiplicado por r a la n menos 1. ¿Qué significa esto? Que si yo conozco el primero de los elementos de una progresión y solamente ese, pero también conozco r, puedo calcular cualquiera a partir del primero de ellos. O sea que aquí, como hemos visto el comportamiento de estas expresiones, cuando yo quiero calcular el a sub 4, ustedes ven que es el a sub 1 por r al cubo. Cuando quería calcular el a sub 3, es el a sub 1 por r al cuadrado. O sea que el exponente al cual está siendo elevado r es una unidad menos que la posición del elemento que quiero calcular. Por eso es que a sub n es a sub 1 por r a la n menos 1. ¿Ok? Esto deben tenerlo presente para que puedan resolver sin problema los ejercicios que se presenten de progresiones aritméticas. Partamos de esta expresión que teníamos ya derivada en la lámina anterior. Y decimos que el elemento a sub n se puede calcular como a sub 1 por r a la n menos 1. Entonces, por eso lo he dejado aquí en la lámina para que lo tengamos de referencia. Supongamos que yo tengo esta progresión y me dice que esta es una progresión geométrica. Partamos de eso. Eso significa que yo conozco el primero de los elementos, por supuesto, que es 6. Y si es una progresión geométrica, lo que tengo que calcular cuál es el cociente entre dos elementos consecutivos, porque de ahí puedo yo encontrar cuál es la razón R. ¿Ok? Bueno, aquí vemos que A sub 1 es igual a 6. Y dado que 18 entre 6, que es el A sub 2 entre el A sub 1, es lo mismo que 54 entre 18, que es el A sub 3 entre A sub 2, y lo mismo que entre 162 entre 54, todos esas cocientes dan 3. Entonces quiere decir, y aquí estamos comprobando, que esta secuencia numérica es una progresión geométrica de razón 3. ¿Ok? Y yo puedo decir que el elemento o la expresión genérica o general del A sub n para esta progresión geométrica es 6, que es el valor del A sub 1, tal como nos expresa aquí esta expresión. El A sub 1 multiplicado por R es 3, que ya lo calculé, elevado a la n menos 1. ¿Ok? Veamos esta otra, esta secuencia numérica que dice 18, 9, 9 medios, 9 cuartos, etc. Lo primero que tenemos que determinar, bueno, yo sé que A sub 1 es 18 y voy a empezar a ver cuáles son los cocientes entre dos elementos consecutivos. Si divido 9 entre 18, eso me da igual que 9 medios entre 9 y es lo mismo que 9 cuartos entre 9 medios. Estas diferentes cocientes son iguales y valen 1 medio. De ahí que yo puedo decir de que la razón de esta progresión geométrica, esta progresión geométrica tiene razón R igual a 1 medio. Y por lo tanto, el término general o el elemento general de esta nueva progresión geométrica es A sub 1, que vale 18, multiplicado por R, que vale 1 medio, elevado a la n menos 1. Con estas expresiones de los elementos generales, o los términos generales, yo puedo calcular cualquiera específico. Por ejemplo, si me piden calcular el elemento 10 de cada una de esas progresiones
geométricas, pues lo único que tengo que hacer es sustituir el valor 10 por n en esta expresión para encontrar cuál es el valor del décimo elemento de esta progresión aritmética. O el décimo elemento de esta otra, sustituyendo el valor 10 por n en esta expresión. Veamos este primero. Esta primera progresión geométrica que tenía, cuyo término general es a sub n, que es 6 por 3 a la n menos 1. De aquí que yo puedo sustituir n por 10 y me da la expresión 6 por 10, 6 por 3 a la 10 menos 1, o lo que es lo mismo 6 por 3 a la 9. Con eso yo ya he determinado cuál es el valor del elemento décimo de esta progresión geométrica. ¿Ok? Y si yo hago todo el cálculo, me da 118.098. Igual puedo hacer yo acá, en esta otra progresión geométrica, tengo la expresión del término general, sustituyo el valor 10 por n, y aquí resulta que es 18 por 1 medio elevado a la 9. ¿Ok? Es el décimo elemento de esta progresión geométrica. Y ahí está 18 entre 512. Bueno, vemos que esto es la manera de encontrar un elemento específico de una progresión a partir de la expresión del elemento general. Veamos ahora otra situación que se puede dar en un problema de progresiones geométricas. Recordemos que cuando yo tenía progresiones aritméticas, el tema anterior, y tenía dos elementos que eran los extremos de la progresión aritmética, yo podía interpolar algunos elementos en medio de esos dos. Y se hablaba, cuando era progresión aritmética, se hablaba de medios aritméticos. Y cuando yo tengo una progresión geométrica, en este caso, cuando yo quiero interpolar valores en medio de dos valores dados, que son los extremos, vamos a hablar de interpolar medios geométricos, en vez de decir interpolar medios aritméticos. ¿Okay? Entonces, interpolar medios geométricos entre dos números es construir una progresión geométrica que tenga por extremos los números dados. Y aquí hay un caso, sean A y B, los extremos de una progresión geométrica. Y sea M la cantidad de elementos a interpolar. Aquí está expresado en esta imagen. Yo tengo A, es el extremo izquierdo, B es el extremo derecho, el último elemento de esta progresión. Me dicen que debo construir una progresión geométrica interpolando M de elementos entre A y B. ¿Ok? ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Recordemos que si yo tengo dos elementos que ya están dados, que son los extremos, y quiero interpolar M elementos entre ellos, entonces esta progresión aritmética va a tener M más 2 elementos. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. Aquí se expresa ya, si interpolamos M elementos entre A y B, la cantidad de elementos de la progresión es M más 2. Y también otro elemento, otro aspecto a considerar para facilitar la comprensión de esto es que para pasar desde A hasta B, tendremos que dar M más 1 saltos. O sea que para pasar de A al segundo elemento, yo doy un salto. Para pasar al tercer elemento, 2 saltos, 3 saltos, etc. Y para pasar hasta el último de los elementos, yo tengo que haber dado M más 1 salto, porque aquí hay elementos, M elementos entre ellos dos, y yo tengo que también dar un salto adicional para pasar hasta el extremo. ¿Ok? Estos son datos que tenemos que tener presentes para la construcción de la fórmula que vamos a utilizar a continuación. Bueno, partamos de que si yo tengo la expresión general de una progresión geométrica, donde A sub n es el A sub 1, o sea, el primero de ellos, multiplicado
multiplicado por R elevado a la n menos 1. Bien. Si yo quiero calcular la razón de una progresión geométrica en la que los extremos son A y B y deseamos interpolar m medios geométricos, o sea, m elementos entre ellos dos, vamos a tener una progresión geométrica de m más 2 elementos. Y considerando que B es el último, y ya lo conozco, y el A es el primero, que también lo conozco, o sea que conozco el último, que sería su n, y conozco el primero, que es el A sub 1. Y conozco la cantidad de elementos de la progresión geométrica, que sería el valor n. Entonces, el único valor o incógnita que quedaría por descubrir sería el valor R. O sea que lo que voy a hacer es utilizar esta fórmula para que, dados los extremos de una progresión geométrica, en donde yo quiero interpolar m medios geométricos, yo puedo calcular fácilmente el valor R. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta expresión, ya dije, A sub n es el último, y ya lo conozco, que es B. A sub 1 es el primero, y ya lo conozco, que es A. R no lo conozco, pero lo voy a descubrir a partir de esta fórmula. ¿Y cuántos elementos contiene la progresión? Que es el valor n. Y aquí dijimos que era m más 2 elementos. Entonces, si en vez de n aquí, en vez de n, ocupo el valor m más 2, entonces n menos 1 va a ser m más 2 menos 1, que es lo que está escrito aquí, que es el resultado de m más 2, y a eso le quito 1 por la fórmula general. Y entonces aquí queda esta expresión, b igual a por r a la m más 1. Entonces, aquí sí yo puedo despejar r, y luego despejando r es la raíz m más 1 de b entre a. O sea que ustedes pueden ver aquí que este a puede pasar dividiendo, y se saca la raíz m más 1 de esta expresión a ambos lados para que solo quede r. Entonces, aquí está la fórmula que me va a permitir encontrar el r de un problema de interpolación de medios geométricos en una progresión geométrica de la cual conocemos los extremos. Mantengamos esto en nuestra mente para utilizarla en el momento que se requiere. Bueno, aquí hay un ejercicio. Interpolar dos medios geométricos entre 8 y 64. Este es el valor A. Este es el valor B. La cantidad de elementos es 4, o sea que el valor de n aquí es 4. Y voy a regresar a la fórmula. Y por lo tanto, si m, que es la cantidad de elementos, es 4, entonces, sí, no, perdón, aquí m era la cantidad de elementos que se van a interpolar. En este caso, m vale 2, ¿verdad? Y en la expresión, la progresión geométrica tiene 4 elementos. O sea que n vale 4 y m vale 2. Bueno, pero si yo sé que m vale 2, directamente, cuando yo utilice el valor m en esta fórmula, yo voy a colocar aquí m, que es 2, más 1, que es 3. Que es lo mismo que decir en esta fórmula, si n vale 4, n menos 1 va a ser 3, que es lo mismo que m más 1. ¿Ok? Bien, aquí está el ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, yo tengo que A vale 8, B vale 64 y M vale 2. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular directamente R, que es la raíz M más 1 de B entre A.
en nuestra fórmula que ya teníamos. Y esto, m más 1 es 3, o sea, raíz cúbica de 64 entre 8, que es lo mismo que raíz cúbica de 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, yo sé que aquí la razón es 2. Y si la razón es 2, y a partir del primer elemento que vale 8, ¿cuál es el siguiente? 8 por 2, que es 16. El siguiente es 16 por 2, que es 32. Y finalmente, pues, cumplimos que 32 por 2 es 64, tal como está expresado aquí en la parte baja de esta lámina. Inge, ¿de dónde salió el 3 ahí en la ecuación? En este 3. Ajá. El 3 es m más 1. ¿Y m cuánto vale? 2, porque yo quiero interpolar dos medios geométricos. Recordemos atrás, voy a regresar a la lámina donde tenía esto. M es la cantidad de elementos que yo quiero interpolar, ¿ok? Ok, entonces, si yo quiero interpolar dos elementos aquí, ¿cuánto vale M? 2. ¿Ok? Y como la Ya, fórmula dice pues sí lo que... entendí. Sí, ya está claro, ¿verdad? Sí, gracias. La fórmula dice que es raíz m más 1 de b entre a. Y para sacar luego los otros dos datos, se tiene que ocupar la fórmula anterior. Claro, la fórmula esta de esta. O a partir de un elemento yo puedo calcular el siguiente. Si yo ya conozco R, que vale 2, si yo conozco que R vale 2 y conozco el primero, ¿cómo calculo el segundo? El A sub 2 es A sub 1 por R. Tal como lo vimos aquí, voy a regresar. ¿Recuerdan aquí? Cuando estaba casi la primera, A sub 2 igual a A sub 1 por R. ¿Ok? A sub 3 igual a sub 2 por R. Pero que en función de A sub 1 es A sub 1 por R cuadrado. ¿Ok? Si yo tengo un elemento, yo puedo calcular el siguiente. A partir de, y aquí creo que antes en la primera lámina está, que A sub n más 1 es igual a sub n por R. ¿Ok? Si conozco un elemento cualquiera, lo multiplico por R y eso me da el siguiente elemento. ¿Ok? Vayamos a donde estábamos en el ejercicio. Ahí estábamos. ¿Ok? Una vez que yo calculé R, yo puedo calcular, si conozco este, yo puedo calcular el siguiente multiplicando 8 por 2, que es 16. Si conozco 16 y conozco R, multiplico 16 por 2, 64, 32. Y después 32 por 2, 64, que es lo que reprodujimos ahí en el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? No. Veamos cómo vamos a calcular una expresión para la suma de los elementos de una progresión geométrica. Veamos que si yo tengo una progresión geométrica cualquiera, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, vamos a utilizar un pequeño truco algebraico que lo vamos a hacer para simplificar un poco el resultado. Y lo que yo quiero es calcular la suma de los n términos, ¿verdad? La suma S sub n. Entonces, S sub n va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. Entonces, el artificio algebraico que yo voy a usar es multiplicar esa suma que he calculado aquí por R. Entonces, si yo hago eso, el primero de los elementos va a quedar multiplicado por R, el segundo también por R, el tercero por R, etcétera, etcétera. Hasta el último va a quedar por R. ¿Ok?
Entonces tengo que S sub n es esta suma y S sub n por R es esta suma. Hasta ahí está claro. Bien. Observemos algo de lo que ya sabíamos antes. De que A sub 2, ¿qué expresión representa también A sub 2 si lo quiero poner como en función de A sub 1? ¿Alguien se recuerda? Si yo tengo A sub 1 y R, ¿cómo calculo A sub 2? En una progresión geométrica. A sub 1 por R. Correcto. Y si yo tengo A sub 2, ¿cómo calculo A sub 3? A sub 2 por R. Correcto. Y así sucesivamente. De manera que observen aquí que este A sub 2 puede ser reemplazado como A sub 1 por R, ¿verdad? Este A sub 3 puede ser reemplazado por A sub 2 por R. Y observen aquí qué va a pasar si yo hago la resta de esta expresión menos esta. O sea que a esta suma le voy a restar todos estos elementos. ¿Ok? Y aquí tomando en cuenta que A sub 1 por R es igual a A sub 2. O sea, si este es igual a este es igual a este es igual al siguiente y el penúltimo es igual a este último, ¿qué va a pasar? Que cuando yo haga la resta de todos estos términos, de esta suma de términos, y le resto toda esta otra suma, este se va a anular con este con este con este, etcétera, y solo va a quedar libre el A sub 1 y aquí el A sub nr. O sea que al final, en esta resta de estos dos cantidades, va a quedar A sub nr menos A sub 1, porque este queda libre y el único que queda, que nadie lo anula, es este primero. Ninguno de estos de aquí anula a la sub 1. ¿Ok? Entonces, esta diferencia de Sn por R menos Sn es igual a esta diferencia. Entonces, lo que yo quiero aquí es, bueno, aquí voy a sacar factor común Sn, o sea, la suma de todos los términos de una progresión geométrica, multiplicado por R menos 1, porque esto es factor R y aquí el factor que tiene este es menos 1. Entonces, S sub n, factor de R menos 1 es igual a esta diferencia. Y lo que yo quería encontrar es una expresión para la suma de los términos de una progresión geométrica que es Sn. Entonces, esa expresión es A sub n por R menos A sub 1 entre R menos 1. Aquí está la fórmula que voy a utilizar si se me presenta a mí un problema de encontrar la suma de cierta cantidad de términos de una progresión geométrica. ¿Qué necesito yo para calcular esta suma? Si me dicen una progresión geométrica cuyo primer elemento es A y el 20º elemento es B. Entonces, si yo tengo el último elemento y el primero, y conozco la razón, por supuesto me tienen que dar la razón de la progresión, o yo la calculo de alguna manera, yo reemplazo esos valores aquí y ya puedo encontrar la suma. Veamos ese ejercicio. Me dicen que esa es una progresión geométrica. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y el problema es un problema sencillo, porque me dicen calcule la suma de los primeros 5 elementos. Bueno, alguien que estuviera en tercer grado lo podría resolver. ¿Cómo lo resolvería si usted estuviera en tercer grado en este momento? Regrésese al pasado,
póngase en la pizarra del grado y encuentra esa... Sumar uno por uno. Sumar uno por uno, por supuesto. Pero vamos a ver si es consistente con la fórmula que acabamos nosotros de establecer. Yo tengo que el primero de ellos es 8. El quinto es 40.5. Y R es 1.5. ¿Cómo descubrí R yo? Con la fórmula anterior. ¿Cuál fórmula? Antes de la que acaba de mostrar, sería la anterior, la de R igual a raíz de M más 1, B entre A. No, eso es cuando yo quiero calcular R a partir de los extremos de una progresión y a mí me piden que interpole, ¿ok? Si a mí me dan una progresión así, como la que está aquí, ¿cómo descubro el valor R? ¿Cuál es la característica de dos términos consecutivos de una progresión geométrica? Divide 2 entre 8, 18 entre 12, Exactamente. 27 entre 18. Si 12 entre 8 me da lo mismo que 18 entre 12, lo mismo que 27 entre 18, entonces, si eso es constante, entonces yo puedo decir que eso es una progresión geométrica. Por otro lado, si a mí me dicen, mire, esto es una progresión geométrica, yo no necesito hacer la división de todas las parejas consecutivas, con solo agarrar la primera, porque a mí me dicen que esto es una progresión geométrica, o sea que ya tiene esa propiedad de que todos los cocientes de dos elementos consecutivos es de la misma. Yo no necesito comprobar para todos, solo calculo para la primera pareja. 12 entre 8 es 1.5 y yo ya me quedo tranquilo porque se supone que esta es una progresión geométrica. Entonces, por eso calculé R igual a 1.5. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ahora bien, me piden calcular la suma. Regresemos a la expresión. La expresión que la suma de los n elementos, en este caso son 5, sería el A sub 5 por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. ¿Ok? Entonces, yo reproduzco esta fórmula aquí y voy a simplemente a sustituir A sub n por A sub 5. A sub 1 está aquí y R por 1.5. Entonces aquí el A sub 5 es 40.5 por 1.5 que es R, menos 8 que es A sub 1, entre 1.5 menos 1. Y eso da 52.75 entre 0.5. Esa división me da 105.5. ¿Ok? Por supuesto, yo ya calculé y algunos de ustedes ya estará comprobando que si yo sumo 40.5 más 27 más 18 más 12 más 8, esto da exactamente 105.5. ¿Ok? Un problema muchísimo más interesante habría sido, calcule la suma de los primeros 10 elementos de esta progresión geométrica. ¿Alguien podría decir cómo lo haría? Habría que calcular R primero, ¿no? ¿Perdón? Habría que calcular R primero. Bueno, R, sí, por supuesto, siempre vamos a tener que calcular R, que es 1.5. Tendremos que encontrar el elemento 10. Exactamente, tendríamos que encontrar el elemento 10. ¿Cómo podemos calcular el elemento 10 si yo conozco el A sub 1 y conozco el R? ¿Se recuerdan de la expresión genérica de el A sub n de una progresión geométrica en función de A sub 1? La expresión general, el término general de un elemento cualquiera, A sub n, es igual a A sub 1
por R elevado a la n menos 1. Ok. Si yo ya sé que el valor, el elemento que quiero encontrar es A sub 10, entonces A sub 10 va a ser igual a sub 1 multiplicado por R elevado a la 9. ¿Ok? Si yo conozco entonces la sub 1 y conozco R, hago ese producto y encuentro el A sub 10. Entonces con el A sub 10 yo ya puedo reemplazar el A sub 10 aquí. Conozco el A sub 1 y conozco R y calcular la suma. Otra forma sería de ir encontrando a partir, digamos, de este elemento el siguiente y después el siguiente, multiplicando por supuesto cada uno de estos por R, el siguiente por R, el siguiente hasta encontrar el décimo elemento. Y con ese décimo elemento encontrado, pues aplicar esta fórmula. Pero si me dicen calcular la suma de los primeros 50 elementos, ahí se llama, me pone más complicado de desarrollar toda la progresión, porque no tiene mayor sentido si yo conozco cómo calcular directamente el 50º término, ¿verdad? Y conociendo R y conociendo A sub 1. Pero digamos en un caso hipotético, viniera un ejercicio así en el parcial, ¿verdad? ¿Te podría hacer de 10 en 10 y así sumarlo todo o en un solo conjunto? Bueno, en realidad son diferentes maneras de calcularlo, pero si lo calculan ustedes sumando de 10 en 10, pues se van a tardar algún tiempo, con el peligro de que en uno de esos se puede equivocar en un valor calculado, ¿no? Pero lo pueden hacer, obviamente, pero les va a tomar más tiempo. Mientras que utilizando esta fórmula, si logran calcular directamente la sub n sin calcular todos los términos, pueden aplicarlo directamente, ¿verdad? Ok, veamos otro ejercicio. Aquí hay otro ejercicio. Dice así. Los elementos segundo y quinto de una progresión geométrica, aquí dice sucesión geométrica, pero entiéndase una progresión geométrica, son respectivamente 10 y 1250. O sea que yo conozco el segundo y conozco el quinto. ¿Ok? El segundo vale 10 y el quinto vale 1250. Entonces me dicen, entonces, el valor 31.250 es el sexto, es el séptimo, es el octavo, es el noveno, o no es un elemento de esa asociación geométrica. ¿Cómo resolvemos esto? Expresen, yo quiero la participación de ustedes para que me digan, bueno, por aquí podríamos ir buscando. ¿Cómo lo abordaría? ¿Qué idea primero se le ocurre a alguien abordar? Aquí sí sería calcular R primero, con la ecuación de la raíz cuadrática, me parece. Calculamos R, por ahí puede venir, correcto. Una raíz, ¿cómo formulamos esa expresión? M más 1 raíz de A entre B, me parece. Vale. Si A es 10 y B es 1250, ¿ok? Está bien. ¿Cuánto valdría M? 2. 2. ¿De dónde salió 2? A ver, que explique por qué dijo 2. Por los dos elementos que están aquí, 10 y 1250. Y si fuera 5 y 3000, sería 10. Sería 2 igual. No lo entendí. ¿Verdad? Usted dijo que M valía 2. Y yo le pregunto, ¿por qué dijo que M valdría 2? ¿Por qué no vale 3 o 4 o 5?
¿De dónde sacó la idea de que M valdría 2? De esos dos elementos, como le digo, de 10 y 1250, es lo que se sabe. Pero O sea, ya calculando, ya imaginando un poco mejor, creo que sí serían 5, por lo que faltan, me imagino yo, no sé. ¿Alguien podría colaborarnos para aclararnos por qué o cuál sería el valor de M en esa fórmula? Su compañero propuso M vale 2, dijo. Lo que pasa es que no supo explicar por qué dijo que M valdría 2. Lean el problema, ahí está la solución. No logran determinar por qué M vale 2. Un compañero aquí en el chat puso que vale 3 porque M es el número intrapolar entre el segundo elemento y el quinto elemento. Jorge Alberto. Ok. Entre el segundo y el quinto, ¿cuántos elementos hay en medio? Hay 2. Hay 2. El tercero y el cuarto, ¿ok? Y si hay 2 elementos en medio, ¿cuál es el valor de M? 2. Sería 2. Por eso es que M vale 2, ¿ok? Va. Si M vale 2, A vale 10 y B vale 1250, estamos abstrayendo esos dos elementos para calcular R, ¿ok? Entonces, R sería la raíz M más 1 de B entre A, ¿ok? Y M más 1 sería 3, por supuesto, o sea, sería raíz cúbica. B entre A es 1250 entre 10, y eso da 125, ¿de acuerdo? Raíz cúbica de 125. Veo algunos que... Me estoy imaginando algunos con la calculadora ahí. 5 creo que da. Correcto. Ok. Bueno, aquí estoy representando el mismo problema. Y aquí estoy viendo de que el segundo es 10 y el quinto es 1250. Y aquí me estoy preguntando qué elementos es 31.250. Como ustedes propusieron, nos dedicamos a encontrar el valor de R, que es la pregunta que está planteada aquí en la lámina. Bueno, por las posiciones que ocupa el 10 y el 1250, podemos establecer, vean ustedes aquí otra manera de encontrar esa relación, que A sub 5 es igual a A sub 2 por R al cubo. ¿Está claro esto para ustedes? ¿Y de dónde salió que A sub 5 es igual a A sub 2 por R al cubo? Se toma, bueno, al inicio del caso no sería, como es el único dato que sabemos, el primer que sabemos, por eso se toma, no. Correcto, es que esta expresión, se recuerdan que si yo tengo el A sub 1 es igual al A sub 2 por R, ¿verdad? El A sub, el A sub 2 es igual al A sub 1 por R. El A sub 3 igual a A sub 2 por R. Y así sucesivamente. Pero en este caso, el quinto elemento, el A sub 5, es igual al A sub 4 por R. ¿De acuerdo? Pero como el A sub 4 es igual a A sub 3 por R, yo puedo decir de que el A sub 5 es el A sub 3 por R al cuadrado. Pero también como A sub 3 es igual a A sub 2 por R, yo puedo decir que A sub 5 es igual a A sub 2 por R al cubo.
que es de donde ha salido esta expresión de acá. Pero, como expliqué antes, si yo tengo que esto es A y esto es B, y entre los dos hay dos elementos, entonces M vale 2. Y la fórmula que habíamos desarrollado para R, dados dos extremos, era la raíz M más 1 de B entre A. B entre A es 125. Y como M vale 2, la raíz M más 1 es la raíz cúbica. La raíz cúbica de 125 es igual a 5. Que es lo mismo que ha venido a resultar finalmente aquí. Porque ustedes ven aquí que de acuerdo a esta fórmula que yo derivé de la fórmula general de un elemento general de una progresión, yo puse que la sub 5 es 1250 es igual a la sub 2 que vale 10 por R al cubo. Por lo tanto, R al cubo es 1250 entre 10. Y finalmente, la raíz cúbica de esto es la raíz cúbica de esto otro. O sea que R es igual a la raíz cúbica de 125, o sea, R igual a 5. ¿Ok? Al final de cuentas, encontrar R, y aquí puse yo otra forma de encontrarlo, pero podríamos haber utilizado directamente la fórmula que está ahí en esta lámina. R igual a la raíz M más 1 de B entre A. Y habrían llegado exactamente al valor de R. ¿Ok? Ahora me están preguntando qué elemento es este 31.250 en esa progresión. ¿Es el séptimo, es el sexto, el octavo, el décimo o no es un número que pertenece a la progresión? Y este es un problema que puede aparecer en el cuestionario de la próxima semana. Y por eso es que ustedes deben poner bastante atención porque me están dando ganas de agregar un problemita como este. Ok, ahora que ya conozco R, ¿cómo puedo yo determinar qué elemento es el 31.250? ¿Alguna propuesta? Despejando la fórmula para encontrarlo. ¿Cuál fórmula? Eso sería una... La de AN igual a A1 por R a la N menos 1. Ok. Entonces, como ya tenemos el resultado, podríamos despejar eso. Okay. Yo lo que tendría que descubrir cuál es el valor de N, ¿verdad? Ajá, sí. Como tengo que A sub N es igual... pero A sub 1 no lo conozco, pero lo puedo calcular. ¿Cuál sería A sub 1? 5. No. 5 es R. 2. 2, correcto. ¿Alguien podría explicar por qué su compañero dijo que el A sub 1 es 2? Porque así da también el resultado de 2 por 5, sale 10, y como se van multiplicando cada cifra. Ok. Yo tendría el A sub 1 que vale 2, ¿verdad? Entonces, si ocupo la fórmula general, A sub n es igual a sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1. ¿Ok? Entonces, como a mí me dicen que este es el A sub n, entonces yo pondría que 31.250 es igual el A sub 1, que es 2, multiplicado por R, que ya lo conozco, 5 elevado a la n menos 1, que es lo que yo tengo que descubrir cuál es el valor de n, ¿ok? Entonces tendría que despejar de esa ecuación R y ahí, n, encontrar cuál es el valor de n. Pero veamos cuál es la otra forma de resolverlo. Como yo ya conozco que el quinto vale 1.250, yo puedo encontrar el sexto. ¿Cuál es el sexto? Sería 1.250 por 5.
Correcto. Y me daría una cantidad. Y el sexto lo multiplico por 5, me daría otra cantidad. Y vería si yo puedo llegar, en cuántos pasos llegaría a esta cantidad. O si finalmente no se consigue esta cantidad multiplicando por R los elementos sucesivos. Esa es otra forma de calcular o de resolver este problema. Bueno, aquí está otra vez la progresión. Ya hemos determinado que R vale 5. Si aplicamos el factor 5 a partir de este elemento, podemos extender la progresión geométrica a partir del quinto elemento. 1250 por 5, 6250. 6250 por 5, 31250. Encontramos ese valor. O sea que si este es el quinto, este es el sexto y este sería el séptimo. La respuesta es que el valor que me preguntaban es el séptimo elemento de esa progresión geométrica. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Vamos bien. Vamos a ver otro problema. Okay. Suma de elementos de una progresión geométrica. Considerando que tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así sucesivamente, ¿cuántos antepasados tienes en total en 10 generaciones hacia atrás? Esto me dice, ¿cuántos antepasados tienes en total en 10 generaciones hacia atrás? Y aquí ustedes pueden ver que cada generación previa nuestra tiene un valor que se va duplicando en cada generación. O sea que yo tengo aquí una progresión geométrica que puede ser 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera, en la que la razón es 2, porque cada vez se va duplicando esa cantidad. Ok, yo tengo esta progresión entonces. En 10 generaciones tengo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1128, 256, 512, 1024. Aquí están los 10. Si somos estos 10 números, pues a mí me dice la cantidad total de antepasados en 10 generaciones. Eso está sencillo, ¿verdad? Pero otra manera de encontrarlo es determinar cuál es el valor de S sub 10. Conociendo A sub 1, que vale 2, A sub 10, que vale 1024, y R, que vale 2. ¿Se recuerdan ustedes de la fórmula de S sub n? Que era, S sub n era el A sub, vamos a ver, produzcamos aquí, el A sub n por R menos A sub 1 entre R menos 1. Esa es la fórmula que ya habríamos nosotros establecido anteriormente. Y simplemente yo voy a sustituir esos valores aquí. En este caso, para la fórmula S sub 10, el A sub n es el A sub 10, 1024, multiplicado por R, que vale 2, ya lo habíamos determinado, y le resto el A sub 1, que es 2. Y en el denominador R menos 1, como R vale 2, 2 menos 1, y eso da 2046. ¿Ok? Bueno, este estaba, es decir, era relativamente fácil. Si al nomás leer el problema, yo sé de qué se trata, ¿verdad? Porque leyendo el problema, uno podría decir, bueno, ¿y aquí cómo calculo esto? Podría haber realizado toda la progresión y después sumar elemento por elemento. Pero si hubieran sido muchos más elementos o más generaciones hacia atrás, tendría que haber hecho un cálculo mucho más extenso, me habría tomado más tiempo. Y aquí de lo único que se trata es conocer el primero por la fórmula, conocer el último, porque así hay que determinarlo para la fórmula, y conocer R. Aquí R pues ya se descubría fácilmente en estos primeros valores. Ok, esto es un problema de suma de una progresión geométrica.
Veamos ahora algunos conceptos en los que se les puede atribuir a las diferentes progresiones geométricas según el valor que tenga la razón R. Veamos qué pasa con una progresión cuando la razón es negativa. O sea, cuando la razón es un valor negativo, o sea, menor que 0. Cuando la razón es negativa, ¿qué va a pasar con los elementos consecutivos de una progresión? Lo que va a ocurrir es que como cada elemento consecutivo de una progresión es el anterior multiplicado por la razón, y si la razón es negativa, entonces los elementos van a ir alternando signos uno después de otro. Entonces, por ejemplo, si una progresión geométrica tiene como el primer elemento 1 y la razón R es menos un medio, y usted puede ver aquí un valor negativo, entonces lo que va a ocurrir es que el elemento general, el A sub n, va a ser el A sub 1 por R elevado a la n menos 1. O sea, A sub n va a ser 1, que es el valor de A sub 1, multiplicado por menos un medio elevado a la n menos 1. Lo que va a ocurrir es que si n es par, entonces un valor par menos 1 va a ser un valor impar. Y un valor, un exponente impar de una cantidad negativa va a dar un valor negativo. Pero si n es impar, n menos 1 va a ser par. Y el exponente par de una cantidad negativa va a dar un valor positivo. Entonces, por eso es que si yo tengo A sub 1 igual 1 y R es menos un medio, los elementos de esa progresión va a ser 1, el siguiente es menos un medio, el siguiente es un cuarto positivo, el siguiente es menos un octavo, el siguiente es un 16avo positivo. Ustedes pueden ver que esta es una progresión que va alternando signos en sus términos consecutivos. Eso es por la razón de que R es negativa. Si R es negativa, va a ocurrir este fenómeno. Veamos cuando la razón es mayor que 1. Cuando la razón es mayor que 1, lo que vamos a poder observar, y ya nos podemos imaginar, que cada elemento consecutivo, al multiplicarse por un valor mayor que 1, va a ir creciendo de valor. Y si el primer elemento es positivo, todos los elementos consecutivos van a ir creciendo indefinidamente. Y esa progresión va a ser creciente y los valores de sus elementos en el límite va a tender a ser infinito. Por ejemplo, esta progresión 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, es una progresión geométrica de razón 2, que es una razón mayor que 1, y por lo tanto sus números van creciendo y en el límite este valor, el valor cuando tiende a infinito, ese valor va a ser infinito. ¿Okay? Hay un tercer caso que es interesante, que es cuando la razón es mayor que 0, pero mayor que 1, menor que 1. Ya vimos la primera, cuando la razón era negativa. El segundo caso, cuando la razón era mayor que 1. Pero aquí está un intervalo entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando el intervalo, cuando la razón está en el intervalo entre 0 y 1? Entonces, cuando yo multiplico un valor, supongamos el primero de la progresión, lo multiplico por un valor fraccionario que es menor que 1, que está entre 0 y 1, entonces lo que va a hacer es que ese valor se va a ver disminuido, ¿verdad? Y cada vez se va a ir disminuyendo más y más y más y más. Y si yo voy encontrando que los elementos siguientes van a ser menor que el anterior, y el azul 3 va a ser menor que el anterior, y así vamos a llegar irremediablemente que en el límite sus elementos van a tender al valor 0. Aquí, por ejemplo, aquí esta progresión, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, vemos claramente que la razón es un medio, ¿verdad? Porque cada elemento consecutivo yo lo he estado multiplicando por un medio. Un medio por un medio es un cuarto por un medio, un octavo.
un octavo por un medio, un 16avo. Y así, cuando tiende a infinito esta progresión, el valor va a tender a cero, porque cada vez se va a ir haciendo más y más y más pequeño. ¿Ok? Estos son conceptos que son importantes y yo les aseguro, ya cantado, que estas son preguntas que van a aparecer en los cuestionarios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Aquí hay diferentes problemas que yo quiero comentar con ustedes porque puede ser de que aparezca este tipo de problemas y es necesario que ustedes se vayan tomando una idea de cómo se abordan estos problemas. Calcular el producto de los 11 elementos de una progresión geométrica sabiendo que el elemento central vale 2. Bueno, obviamente este problema podría ser un problema del desafío politécnico. No está tan elemental, porque yo no sé si alguien tiene alguna idea de que cómo podría abordar este problema. ¿Alguna idea, algún comentario, alguna pregunta? Sí, bueno, leyendo quizás el ejercicio, cuando se refiere al elemento central es justo el que está en el centro de la progresión, ¿verdad? Exacto, el elemento número 6. Okay, el sexto elemento, porque hay 5 a un lado, 5 al otro lado, y entre los 5 y 5 y el del centro suman 11, porque aquí dice 11 elementos. ¿Ok? Yo sé que el elemento del centro vale 2, y ahí está. Los otros no sé cuánto valen, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿cuál es el truco? Pues no es un truco, pero es una reflexión que nos puede ayudar a resolver este problema. ¿Cómo sería el A sub 7 en función de A sub 6? Sería el resultado de 2 multiplicado por R. 2 por R, correcto. O sea que aquí yo podría poner en vez de A sub 7, 2 multiplicado por R. Ok. Ese es un primer elemento. ¿Cómo puedo yo expresar una ecuación que relacione este 2 con A sub 5? ¿Cómo podría yo decir que 2 entre R. Exacto, o este 2 sería A sub 5 por R, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, o lo que es lo mismo, que A sub 5 sería 2 entre R, como alguien acaba de decir. ¿Ok? Va. Entonces aquí está el truco. Podemos representar los elementos posteriores al elemento central de la manera siguiente. Cuando los primeros 5 ahí están, el 2, que es el elemento central, el siguiente es 2 por R, el A sub 7. El siguiente es el A sub 7 por R, o sea, 2R cuadrado. El A sub 9 sería el A sub 8 por R, que sería 2R cuadrado por R, que sería 2R cubo. Y así llegaría hasta el A sub 11. ¿Ok? Así como hemos representado los posteriores en función de R, yo puedo representar los anteriores a 2 también en función de 2. Y prácticamente sería, como ya vimos que el A sub 5 es 2 entre R, dijo alguien, ¿verdad? O sea, 2 por R a la menos 1. Si yo hago lo mismo para el A sub 4, voy a encontrar que es 2 entre R cuadrado, que es lo mismo que 2 R a la menos 2. Y así sucesivamente, hasta llegar a la sub 1, que sería 2 por R a la menos 5. ¿Ok?
A partir de aquí, yo creo que ustedes me pueden ya decir cuál es el resultado del producto de esos 11 elementos. ¿Alguna propuesta? Observe lo siguiente. Bueno, estos son todos los elementos que yo voy a multiplicar. Todos estos son factores. 12R a la menos 5 por 12R a la menos 4 por 2, todo esto, ¿ok? Como todos son productos, yo puedo empezar a ver de que si yo multiplico R a la quinta por R a la menos 5, ¿cuál es el resultado? 2. 2, no. Observemos de nuevo. La pregunta es, si yo multiplico R a la quinta por R a la menos 5, o sea que yo saco este factor aparte y lo multiplico por este factor aparte. ¿Cuánto sería? 4. ¿Perdón? 4. Bueno, de nuevo la pregunta. Olvídense del 2, ¿ok? Y digo, R a la menos 5. Olvídense del 2. R a la menos 5 por R a la quinta, ¿cuál sería el resultado? 0. 0. ¿Seguro? O sea que si 0, entonces todo el producto es 0. R a la menos 25. No. Si yo tengo A, o sea, un valor cualquiera A, elevado a la N, y lo multiplico por A elevado a la menos N, ¿qué se hace cuando yo multiplico dos valores con la misma base y distinto exponente? ¿Se recuerdan? Eso Se creo que suman. Se deja la misma base y se suman. Exacto, se pone la misma base que es A y se suman los exponentes. Y los exponentes de uno era N y del otro era menos N. Da 1. Ok, de acuerdo, vaya, finalmente llegamos a resolver esa parte. Entonces, R a la menos 5 por R a la 5 da 1. R a la menos 4 por R a la cuarta da 1. R a la menos 3 por R a la 3 es 1. R a la menos 2 por R al cuadrado es 1. R a la menos 1 por R es 1. Todos estos R multiplicados dan 1. Y solo quedan los factores 2. ¿Cuántos factores 2 quedan? 11 factores 2. O sea que ese producto es 2 elevado a la 11, porque todos los demás, por parejas, se van anulando y van quedando factores 1. ¿Ok? Entonces, el producto de los 11 elementos de la progresión es 2 a la 11. Esto es un problema que no es así elemental. Requiere un poco de ingenio, que es de la naturaleza de los problemas del desafío politécnico. Por eso es que yo le doy un punto al que el primero que lo resuelva cada semana. ¿Alguna pregunta sobre este problema? No. Muy bien. Este problema creo que les parecerá familiar. Estoy en una sala de cine en la que la primera fila se encuentra a 5.5 metros de la pantalla y la sexta a 8.75 metros de la pantalla. Yo estoy sentado en una fila a 13.95 metros de la pantalla. ¿Qué número tiene la fila en la que estoy sentado? Invito al compañero que lo resolvió, Juan Orlando Hernández, algo así. No. Está con nosotros el que resolvió el problema del desafío. Pues ya se retiró.
voy a tener que dejar de compartir, voy a detener la grabación.